Amigos, vamos a hablar de los posibles acuerdos políticos para ir a las elecciones del 21 de noviembre. No hay novedades, más bien se incrementa la preocupación dentro de la propia oposición. 7:03 de la mañana, estamos listos para nuestra primera entrevista vía Zoom con Indira Urbaneja, analista política y experta en marketing, fundó Reunificados en Venezuela, ONG que promueve el diálogo y entendimiento nacional. Ha trabajado muy de cerca con importantes organizaciones norteamericanas como el Instituto de Paz de los Estados Unidos. Indira, buenos días, qué gusto. Hola Eduardo, sabes que me encanta estar contigo. Igualmente, a mí me encanta estar contigo también. Fíjate lo siguiente, la Mesa de la Unidad Democrática considera necesario con urgencia determinar la participación o no en las próximas elecciones del 21 de noviembre, presentando candidaturas unitarias en todo el país. El presidente de la MUD, Ramón José Medina, y el secretario general, José Luis Cartaya, emitieron un comunicado dirigido a la propia oposición, en el que piden una posición definida sobre la participación. Oye, Indira, a estas alturas, cuando faltan ya menos de 3 meses para el 21 de noviembre, ¿hay tiempo? Menos de 3 meses y pocos días para que cierre el proceso de postulación que termina el último de este mes. Entonces, digamos que los tiempos están muy cortos y una de las grandes autocríticas que yo he hecho a este proceso es que definitivamente el PSUV sigue llevando 5 pasos adelante y en escenarios como estos siempre va a ser entonces un poco más complicado darles la batalla, porque mientras que el PSUV ya hace 2 semanas definió sus candidatos y definió su escenario electoral, pues todavía dentro de la oposición seguimos sin ponernos de acuerdo. Y esto es lamentable, Eduardo, porque es el único camino que tenemos ahorita como para hacer un proceso de retoma y reconquista del poder. Entonces no es posible que los egos, que las miserias humanas sigan aflorando y sea lo que impida hoy entender el momento político en el que estamos, donde lo que tiene que privar es la unidad del bloque opositor, como privó en el 2015 y se pudo conquistar la Asamblea Nacional. Si ese mismo espíritu no invade a la oposición hoy, yo veo el escenario del 21 de noviembre difícil y complejo para la oposición venezolana. Además, Indira, después del 21 de noviembre vendrá el 22 y el 23 y así sucesivamente. Me pregunto como venezolano, quienes dicen ser la fuerza alternativa, la fuerza democrática, la respuesta a la necesidad de cambio, si no son capaces de ponerse de acuerdo en este episodio, ¿pueden generar la confianza suficiente para aspirar al apoyo nacional en eventos posteriores, incluyendo las tan solicitadas elecciones presidenciales, por ejemplo? En lo absoluto, Eduardo. O sea, mira, esto tiene que ser un llamado a la clase política del país. O sea, ya de por sí hay un grave problema de credibilidad, esto nos lo dicen todos los estudios de opinión, ya de por sí hay un terrible, digamos, una desesperanza dentro de lo que es la población venezolana. Entonces, este es el momento de ponernos a la altura. La gente lo que se hace es la misma pregunta que tú te estás haciendo. Bueno, si no son capaces de acuerdo para ponerse en esto, ¿qué es lo que nos espera de aquí hacia el futuro? Y entonces la gente se empieza a resignar y empieza a entender que entonces esto es un escenario donde el oficialismo va a seguir reinando por mucho tiempo, más allá de lo que se pueda decir de los procesos oficialistas, es por la capacidad de organización y de respuesta de ellos frente a la capacidad organizativa y de respuesta de la oposición. Entonces, si este es el escenario más cercano que tenemos, si hasta ahora, aunque no ha habido un pronunciamiento oficial, entiendo de buena fuente que la Comunidad Europea está pensando seriamente en firmar un acuerdo con el CNE venezolano para un proceso de acompañamiento, si hay por lo menos la oportunidad de entusiasmar a la gente a que salga a votar en este proceso, ¿por qué no organizarse? Esa es la pregunta y además es el reclamo que tenemos que hacer todos los venezolanos que queremos un cambio en este país. Fíjate, este llamado que hace Ramón José Medina y el secretario general de la MUD, José Luis Cartaya, que es un partido además, un partido reconocido en este momento por el Consejo Nacional Electoral con su respectiva tarjeta. En este mensaje resaltan la intención de poner a la orden de la oposición unitaria la tarjeta de la MUD, leo entre comillas, está al servicio de la unidad de la oposición y en ningún momento se prestará para generar divisiones en el seno de la oposición. Indira, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, el escenario del 2022
con la posibilidad de un referéndum revocatorio? Fíjate que eso es parte de las conversaciones en México, ¿no? Parte de lo que ocurra en el 2022, que puede ser el referéndum revocatorio o la posibilidad de un adelanto de elecciones presidenciales, que de parte del gobierno sí está negado ese escenario. Eso va a salir de México. En todo caso, yo creo que de repente el escenario de un referéndum revocatorio lo que nos puede llevar es a un aumento mayor de la polarización, donde en esos escenarios casi siempre el oficialismo gana. Quizás pudiera negociarse, esto es algo muy personal, Eduardo, no me lo ha confirmado ninguna fuente de las que estén en México, pero yo creo que pudiera haber la posibilidad de que más bien se negociara repetir las elecciones parlamentarias más que ir hacia un referéndum. Porque yo creo que si se negocia una repetición de elecciones parlamentarias, podríamos entonces tener un proceso de repente más incluyente, más abierto, y esto le permitiría a la oposición volver en mejor posición al Parlamento, que sigue siendo uno de los poderes más importantes del país y necesario además para crear el equilibrio electoral. Yo todavía no veo el escenario del referéndum, realmente no lo veo en la mesa. Es un escenario complejo, complicado, sobre todo entendiendo lo que es el tema polarizante en este momento. La oposición todavía sigue sin encontrar un rumbo exacto y en ese escenario lo que podría hacer más bien es fortalecer al oficialismo. Oye, podría venir, por supuesto, no tienes una bola de cristal delante de ti, pero podría llegar alguna sorpresa de México, porque recuerda que nos dice particularmente el Ejecutivo que se va avanzando en las conversaciones. No siempre nos enteramos de los encuentros, de las reuniones, de las cosas que pueden estar pasando en positivo para Venezuela. Pero bueno, quizás en el corto tiempo que queda para definir postulaciones puede haber una sorpresa, pregunto. Mira, es posible, claro que sí, porque además ambas partes lo necesitan. Yo, como siempre, sabes que soy muy aterrizada, no te voy a decir que esa sorpresa quizás sea la que estemos esperando la gran mayoría, porque el problema sigue siendo de que las partes, tú mides lo que tú puedes obtener de un proceso de negociación es directamente proporcional a tu capacidad de fuerza en la mesa. En este caso, la oposición ha acudido a este proceso con mucha debilidad. Entonces yo no creo que vayan a lograr o alcanzar lo que hemos estado de repente esperando los venezolanos, que sería más un proceso que tenga que ver o relacionado con el tema presidencial. Yo creo que la sorpresa pudiera ser esa, de repente una repetición de elecciones parlamentarias, algún acuerdo significativo, eso sí tiene que salir de allí, y te voy a decir por qué. Porque el costo político en este momento es tan alto, tanto para gobierno como para oposición. O sea, haberse sentado en México tiene un costo político en la base del chavismo muy importante para el oficialismo. Y también tiene un costo político muy alto para la base que apoyó a Juan Guaidó y la base que ha venido apoyando a lo que es el tema del G4. Entonces, si las partes no vienen realmente con algo sustancioso, con algo importante para el país, esto va a quedar entonces como un proceso más de conversación que no marcó ningún hito, y lo que va a hacer es seguir profundizando la desesperanza que tiene la gente y el descontento que tiene la gente en lo que es el sistema político. Indira, siempre es un gusto, es muy interesante escucharte, bienvenida. Espero que pronto retomemos las conversaciones. Gracias, claro que sí, siempre es un gusto estar contigo, un abrazo grande. Un abrazo grande para Indira Urbaneja, siempre gentil, analista política y experta en marketing. Fundó Reunificados en Venezuela, ONG que promueve el diálogo y entendimiento nacional. Ha trabajado muy de cerca con importantes organizaciones estadounidenses como el Instituto de Paz de los Estados Unidos. A la pausa.